Amigos, antes de comenzar, debemos ofrecer una disculpa. Este debería ser el capítulo número 21, pero hasta a los grandes les pasa. Uy, no. El audio anterior sufrió un desperfecto, pero continuamos. Así que a nuestros invitados que hablaron del porfiriato, el porfirismo y temas históricos increíbles, Manuel Cuauhtémoc, los amamos con todo el corazón y ya está reagendada la fecha de grabación. Nunca más esperamos que nos vuelva a suceder. Pardo, que sí. ¿Quieres decir algo? Probablemente vuelva a suceder. No les quiero decir que yo fui el culpable, pero vamos con este podcast a comenzar. Yeah. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Rodo, a mi lado derecho, tal vez es su lado izquierdo, la neta no sé porque el Pardo siempre me voltea, pero está el Pardo SR388, ahora sí hasta con doble computadora para que el audio no falle, y por fin el episodio número 20. ¿Sabes por qué me siento tranquilo? Guay. No solamente porque cuando me escribió me dijo, Rodo, hasta Roberto Martínez le ha pasado. Confirmo. Pero bueno, perdimos ese episodio, quedará para la historia. Pero tenemos un episodio piloto, entonces sigue siendo... El 20, es como si... ¿no? Sí, pero la neta, tenemos una grabación pendiente con nuestros cuatachos. Estamos mejorando para ustedes, por eso los invitamos a que se suscriban, activen la campanita y si estén en sus posibilidades económicas, sean miembros del canal. Esto es Cielo Fanáticos Podcast, episodio número 20. Ya más de 5 meses viviendo esta historia. Por cierto, quiero decirles que está el Noah Hort, que no ha escrito ni un diálogo, ni un guión de Fanáticos de la Historia. Uy, no. Pero que es que porque se va a titular de profesor de historia es... El lunes sin falta. Conste, ya lo dijo. Porque para el Beida, se vienen cosas grandes. Los que ya están más familiarizados con el canal, bienvenidos, se viene Beida. Les quiero presentar a nuestro invitado estelar. Si ustedes conocen los orígenes del canal, lo vieron en una ocasión en una entrevista en Actopan Hidalgo. Si conocieron nuestro otro podcast que quedó en el olvido, hablamos de hechos acontecidos, también ahí lo conocieron. Pero si son del Valle del Mezquital, del estado de Hidalgo, y les encanta andar en conciertos, festivales y promoción literaria, cultural, filosófica y de pensamiento crítico, conocerán a este estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde que lo conozco está estudiando ahí. Hace como 6 años, ¿no? Como Andrés Manuel. Ya está especializado. No, sí es buen estudiante. Él sí es buen estudiante. Es fundador, director, dictador, dueño absoluto, rey de la Rejufarc. Si no saben qué es la Rejufarc, les explico. La Red Juvenil de Filosofía, Artes y Ciencias Sociales en Actopan Hidalgo. ¿SADCB? No, ¿verdad? No. Es activista, promotor de la filosofía y el pensamiento crítico local, un joven lleno de talento, con muchas ganas de salir adelante y hacer las cosas chidas. Con ustedes, Gersaí Camargo. ¿Qué onda? El filósofo más guapo de la región. Apláudanle a Gersa. Hoy que sí hay público. Gersa, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues bien, aquí estamos contentos de estar otra vez en este estudio que ya está más bonito. Ya hay lana. Ya tenemos la mesa, el micrófono. Pues nada, qué mal plan que hayas perdido Uy, no, el audio. Espero no estar aquí nada más como para... Pues, yo creo que sí, para que no se queden sin material, pero... Nos han pasado eso en 2 ocasiones. Sí, 2 veces. Una cuando teníamos los micrófonos Lavalier, los de, ¿cómo se le llaman? Son los de clip. Los de solapa, los clips. De hecho ahí están regados por el librero. Y en una ocasión, porque probablemente falló el programa, pero el Pardo se la pasa investigando todas las mejores maneras y formas. ¿Mejores maneras? Sí, eso sonó muy estúpido, ¿verdad? Todas las formas posibles para hacer las cosas bien. Así que, Gersa, bienvenido. Esta es tu casa. Sabes que te queremos mucho y admiramos tu trabajo. Hay uno que otro detractor que, de hecho, fingen ser tus fans. Es aquí enfrente. No lo decimos por ti.
Pero qué padre, me encantaría que nos dijeras por qué siendo tan joven tienes ganas de hacer algo por la sociedad. Pues quién sabe, yo creo que lo de la Recufar pues nació como curiosidad, ¿no? De hacer algo, decía. A mí siempre me ha gustado escribir, ¿no? Entonces desde que estaba más chamaco decía, híjole, pues ¿dónde voy a escribir, no? Porque pues, si los que sí son escritores de verdad, la Davis, pues les cuesta, ¿no? Entonces dije, pues vamos a crear algo, ¿no? Como un colectivo, un grupito donde nosotros escribamos y pues ahí medio le hacemos el cuento en internet, en Facebook, yo qué sé. Pues afortunadamente se fue dando, ¿no? Que participaban, que yo tenía chance igual de escribir lo que me gustara, de hacer una que otra cosa. Y pues nació, ¿no? Afortunadamente fueron 3 años muy, muy productivos. Ahorita pues está como en descanso, ¿no? Hasta que Está en sueños. Está en sueños hasta que pues nos demos un nuevo aire y lo reinventemos, ¿no? Porque ya estamos en una edad en la que pues igual nosotros acá nos queremos titular, ¿no? Y así, entonces... Otro pretexto. Sí, este año está pesadito, pero... Yo también me estoy titulando y me da tiempo de hacer todo. Pero te titulas por guapo. Sí. Lástima. Yo por Royal Rumble. Sería Nosotros chido, tenemos ¿no? la Por fortuna, lástima. ¿no? Sí, Por sí, lástima. Por paro. Es más, aceptaría una cachetada de Will Smith con tal de titularme. Están buenos, sonó rica. Sí, pero no, sí está mamey. Sí, se puso macizo para el papel. Quiero entrar de una vez a lo que vinieron los suscriptores y el tema es filosofía y pensamiento crítico y sobre todo la educación en la actualidad. ¿Por qué escribir? Porque has escrito poesía, has escrito historia, he leído algunos de tus ensayos, pero ¿por qué dedicar tiempo a eso y no a otras cosas? Porque regularmente a tu edad pues andan de chapulines o andan pensando en Siempre otras voltear cosas. para acá con el... Qué raro. Pero ¿por qué dedicar tu tiempo probablemente libre o probablemente prioritario para el pensamiento crítico? Ok, bueno, yo creo que todos, absolutamente todos tenemos algo que nos gusta mucho, ¿no? Lo que sea. En mi caso es eso, ¿no? Escribir. Pero yo creo que sí es algo que viene ya muy en la vena, ¿no? De quién eres. O ¿Tus sea, papás te heredaron eso? No, realmente no. Creo que desde que yo era muy chico, desarrollé como una especie de ansiedad de que de repente me empezaba a preguntar, ¿no? Le preguntaba mucho a mis papás, oye, cuando nos moramos, ¿qué va a pasar, no? Uh-huh. Obviamente pues no me podían contestar, ¿no? Hasta yo creo que como papá eso ha de estar bien feo, Sí. ¿no? Te lo pregunten. Sí, qué gacho, ¿no? Y entonces pues uno sufre sus crisis, ¿no? Porque pues estás chico, quieres como saber. Y más que nada cuando le preguntas a tus papás o gente más grande, pues que te den una respuesta que te tranquilice, Coherente, ¿no? Uh-huh. Y pues cuando no la recibes, dices, ok, pues creo que te despierta una curiosidad que está chida. Entonces el escribir para mí siempre ha sido como una salida, una escapatoria. Y al final de cuentas yo considero que la escritura es la forma más linda de arte, obviamente, desde mi punto tu de vista, perspectiva, ¿no? ¿no? Sí. ¿No? Cada quien consume y hace el arte que más le gusta. A mí la escritura siento que es lo que más me llena, lo que creo que nos dice más cosas del mundo. Y pues está padre. ¿Por qué dedicarle tiempo libre? Pues te digo, porque a todos nos gusta algo. En mi caso creo que a mí me gusta y creo que por ahí dice Clement Rosset que el único lenguaje universal son las matemáticas, pero creo que también cuando escribimos sin duda plasmamos cosas que otros en algún punto de su vida han visto, o han sentido, o verán, o se pueden por lo menos imaginar, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso está padre. Y además porque pues leer es algo que nos acompaña toda la vida, o sea, realmente estamos leyendo todo el tiempo, ¿no? Y creo que siempre, aunque existan por ahí necios que no les guste leer, siempre van a encontrar una lectura que los atrape, ¿no? Sí. Una receta de cocina, una novela, un poema. Hoy un compañero lo me que sea. decía, dales cómics a los muchachos. Realmente, ¿Es cierto? sí, los cómics, o sea, yo en verdad que podríamos preguntarle a cada quien qué le gusta leer y hasta el que diga que no le gusta, por ahí le podemos encontrar algo que le guste leer, el Fíjate libro que- vaquero, yo qué sé, ¿no? Fíjate que el Pardo no le gustaba mucho la lectura. Y A mí tampoco. Me veía raro cuando buscaba libros en la Cierto. placita hasta que se encontró unos mangas, ¿o qué eran? Anime. Unos Sí, mangas. es cierto. Todos al revés. En francés. Y hubieras visto a Julia así. A mí tampoco, fíjate que yo
no leía. Ajá. De hecho, tuve una compañera en la prepa que ahora es mi compañera en la universidad, que me llegó a prestar libros porque yo le decía que no me gustaba. A ella siempre le gustó leer y me decía, pues te presto uno. La chica de los plumones. Más o menos, saludos, Sofía. No, y realmente yo no. De hecho, el libro que ella me prestó, ni siquiera recuerdo si lo terminé. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Las ventajas de ser invisible. Oh, sí, de Que aparte, Steven. Un nombre así medio, Ajá, que después medio escribe terror. ruso, ucraniano, no Ajá. sé qué sea. Hay película de ese libro. Hay película. Con Y- Ezra Miller. Exacto. Y entonces yo no leía. Realmente fue hasta que en la prepa cursé filosofía que los maestros ayudan mucho. O sea, siempre he dicho. ¿Recuerdas el nombre de tu profesor de filosofía de la Claro, prepa? porque de hecho somos amigos, nos llevamos ¿Cómo bien. se Es llama? la psicóloga Silvia Tolentino. Un saludo. Maestra, tiene que estar aquí. Y además psicóloga, ¿no? O sea, es ahí donde me di cuenta que la filosofía no era para mí, bueno, con todo respeto para los que estudian filosofía, que claro que es bastante noble estudiarlo, ¿no? Pero yo sí creo que el filósofo pues, se construye más. Es que ahí hay que separarlo. Sí, ¿no? Lo que es la licenciatura en filosofía y lo que es ser filósofo, ¿no? Ajá, Es y puede diferente. ser un experto en teorías, Claro, en claro. historia, Sí, en sí. personajes. Pero filosofar realmente creo que cualquiera lo puede hacer. Sí. En mayor o menor medida si lo quieren ver, pero la filosofía pues no es una propiedad, ¿no? Que solo posee un intelectual. Me encanta la frase que dice el Noah respecto a lo que nos hace diferentes de los humanos a los animales. La chispa, sí. Ajá, La pero ¿cómo dices que el ser humano... La capacidad de imaginar, sí. Acércate. Hay Es ahí. Hay animales que entienden el lenguaje de señas, que pueden pintar como los elefantes o algunos primates, pero el ser humano es el único animal capaz de subirse a la copa de un árbol, ver el horizonte y llorar porque acaba de morir el personaje favorito de su serie favorita y necesitas un tiempo a solas. Cierto. Sí. Para que vean quién escribe los guiones de Fanáticos de la Historia. Los primeros porque los últimos los tuvimos que escribir nosotros. Uy, no. Pero precisamente es eso, ¿no? La Justo. capacidad de imaginar, Sí. de soñar, de ir más allá de lo que nos dicen. Sí, entonces yo no leía y cuando empiezo con esas clases pues me empieza a llamar la atención. También era un temario sencillito, ¿no? Las universidades pues construyen sus temarios muy como de ver a los clásicos, ¿no? De medio verlos superficialmente. Pero justo en ese semestre a mí me toca ir a mi primera FUL, la Feria Universitaria del Libro. Ok, y como comisionado, ¿no? Nos llevan, Espectador nada más. A una conferencia que la verdad lo que menos me importó fue eso, ¿no? Yo en realidad lo que me quedé mucho de aquella ocasión es que pues vi los libros y yo tenía una idea de que los libros pues eran caros, ¿no? Pero en la FUL los libros son relativamente más Sí. baratos, Entonces me encanta la sección de libros usados. Sí. Entonces yo me acerqué a la librería, no sé si fue Gandhi, me parece que sí, porque yo compro mucho de Editores Mexicanos Unidos, que Ajá. tienen hasta el mismo formato, son muy baratos, ¿no? Sí, de una vez te regalé unos para que los... Exacto, hicieras un sí, concurso. hicimos los regalamos. Ujú. Y ahí me compré un libro que era de John Locke, Ok. precisamente, que se llama... ya se me olvidó. Del abuso de las palabras, no me acuerdo. Bueno, el chiste es que es un análisis, una reflexión que hace Locke de cómo hablamos. Ok. Entonces yo cuando lo leí, aparte de un libro chiquito, pues quedé fascinado. Y yo no leía. Entonces, tendría yo que decir que el filósofo que me atrapó para que me gustara fue John Locke. Que hoy en día es uno de los filósofos que menos disfruto porque es liberal, ¿no? Porque es... hablando del liberal económicamente, ¿no? Pero allí entra otro cuestionamiento. El contexto del escritor, y en este claro. caso del filósofo, Sí. no define tanto No. su escritura. No, ya Tiene cierto problema, ¿verdad? No sí, sé de cuál hecho, cosa, el ¿verdad? motivo de que me gustara tanto es que ese libro es todo menos John Locke. O sea, John Ajá. Locke es alguien que se le reconoce por ser un liberal ilustrado, etcétera. En ese libro, no, verdaderamente en ese libro John Locke es un filósofo en todo el sentido de la palabra. Habla de cómo hablamos, de arquetipos, de cómo construimos nuestros conceptos. Y a mí me atrapó, ¿no? Porque... ¿Qué pues, edad está dices que interesante. tenías?
híjole, iba yo en cuarto semestre, no sé si te acuerdas en qué semestre era esa. Pues yo creo que tenía como 17 a lo mucho. ¿No? Ya tiene casi 5 años de digo, eso. a los 17 años puedes tener una mentalidad muy abierta o también puedes llegar a esas lecturas y no disfrutarlas tanto. Sí, claro. ¿A qué crees que se deba? Yo creo que esa edad también es filosofía en muchos sentidos y a mí que me gusta mucho, por ejemplo, lo dionisiaco, muy lo nietzscheano, ¿no? Pues creo que esa edad también se vale que de repente no te quieras sentar a leer a los clásicos y escribir porque a esa edad verdaderamente quieres disfrutar, ¿no? Sí. O sea, estás conociendo la borrachera, el amor, lo que tú quieras, que esa edad te despierta interés, pues. Y es parte del conocimiento. Me parece que eso es parte, o sea, yo he aprendido muchas cosas de amores frustrados, de buenas borracheras, de salidas. Ya ven, o sea, son sabios ustedes. Sí, o sea, verdaderamente no es que promovamos, ¿no? Que te pases toda la vida en el desastre, pero sí creo que un ser humano tiene esa etapa y es muy importante porque te muestra muchas cosas de lo que es la vida, ¿no? Y salir de una burbuja también. Exacto, que a veces se construye socialmente en las familias y piensan que el hecho de estar siempre en casa, no salir, no convivir, mejorará tu pensamiento y no es así, aprendes de todo. Sí, claro. Órale, pues eso está muy, muy padre. ¿La preparatoria la hiciste entonces aquí en Actopan? Sí, en la Autónoma, en la universidad. ¿Y por qué estudiar ciencias políticas? Bueno, pues esa ya es una historia más larga. Yo en realidad creo que siempre supe que la quería. Incluso me acuerdo que mi papá tenía por ahí uno de estos manuales que traía un compendio de las carreras que había en México y la universidad donde estaba. Y yo alguna vez, por ahí de la primaria, secundaria, porque había profes que me decían, tú te vas a ir a sociales, O sea, hay profes que tienen muy buen ojo, ¿no? Para ver qué es lo que te gusta. Me metí y vi esa carrera. La vi. Y yo me acuerdo que desde muy chico, cuando Andrés Manuel perdió la elección del 2006, yo, digo, pues, hijo de clase trabajadora, ¿no? Obviamente mi familia votaba, ¿no? Por ese cambio. Y yo, pues me entusiasmaba verlos a ellos, ¿no? Que salían a votar y yo veía que gente pasaba así en la calle gritando. Y me llamó la atención. Entonces creo que ahí me despertó un interés también en la política, ¿no? Y cuando fui creciendo nunca olvidaba yo esos recuerdos, ¿no? De mi familia que fue a votar y que decían, va a ser buen presidente, ¿no? A ver, eso me interesa y quiero detenerte tantito Claro. para que todos te sigamos. Los jóvenes regularmente no se interesan tanto en política. Tu interés veo que emanó de la relación y visión que tuviste de tus padres. Sí, claro. ¿Por qué crees que en general los jóvenes no se interesan en política? Desde mi punto de vista considero que deberían interesarse en política, pero esa es mi perspectiva. ¿Tú qué piensas? Yo lo veo desde 2 o 3 enfoques, ¿no? Son muy personales, pero estoy tratando de ser lo más objetivo que puedo igual, ¿no? Como poniéndome la capa de politólogo. Yo creo que la primera es como una herencia generacional muy latinoamericana y muy mundial, ¿no? O sea, que tiene que ver con la desconfianza que hay en la democracia. Okay. O sea, creo que tú desde chico escuchas siempre esto en la mesa y en la casa. Es como aquel que dice, yo no creo en Dios porque mendigos sacerdotes, mendigos pastores, algo similar. Entonces tú desde chico, cuando escuchas que tus papás tienen problemas, tu familia, conocidos, no, es que el gobierno no hace nada, es que no hay trabajo, no hay dinero. Yo creo que desde chico ya tienes ese chip de desconfiar, ¿no? Y con justa razón. Sí, ¿no? Porque tus razones tienes. Exacto, porque ves que tu familia sufre, ¿no? Que en tu comunidad no crece. Y escuchas estas quejas que son realmente muy legítimas y yo creo que eso te despierta, no diría yo un desinterés, sino pues indiferencia, ¿no? Okay. Como estas personas que se van a Estados Unidos y no emiten voto desde el extranjero porque dicen, no, pues es que yo me vine aquí porque allá no sirven las cosas, por eso no voto, ¿no? Porque no pasa nada. Entonces creo que ese puede ser un primer motivo, ¿no? Otra cosa que se me viene a la mente, aquel que se la pasa quejando es que el gobierno no hace nada, es que el gobierno esto, es que el gobierno lo otro, pero no participa políticamente. Claro, bueno, habría que también ver, ¿no? Las formas de participar, si por participar es nada más ir a votar o ir a una consulta, sí creo que también las personas necesitan
nuevas formas, ¿no? En que sientan que participan de verdad de una forma más activa. Creo que ahí sí nos quedamos cortos, no hay muchas, entonces... Pero sí es cierto que también a veces falta iniciativa. Te digo, creo que eso debe ser una herencia muy cultural de la decepción que tenemos, ¿no? De generación tras generación. Luego otro motivo que creo que puede ser muy fuerte es que muchos jóvenes en México a lo mejor no padecen, estoy hablando ya de otra clase social quizá, no padecen quizá los estragos de ver que su familia de repente no tiene dinero, sí, ¿no? Que asesinaron a algún pariente, que alguien se tuvo que ir a Estados Unidos de mojado. Pues esos chavos realmente no se van a interesar mucho porque dicen, no, ¿qué le voy a reprochar al gobierno, no? O sea, yo vivo bien, esas cosas no me importan, ¿no? La política, los políticos. Y la tercera, pues simplemente, ¿por qué no te llama la atención? No, a ver, eso Gersa, también ya, se vale. Ya que agarraste calor, el pobre es pobre porque quiere. Híjole. Un ave. Antes fíjate que sí daba coraje escuchar eso, ahora ya da risa, ya se volvió. Hoy no, y yo quiero ampararme. Aquel que pregunta eso, o cuando se emite esa pregunta, a veces dice más del que la pregunta que del que la responde. Pero aquí queremos escuchar tu opinión. No, fíjate, es sano que se hagan a veces esos debates, yo creo. Si viene de alguien que estudia ciencia política, sí. De un sociólogo, todavía hasta de un abogado, que a lo mejor no es tanto su línea, cualquier científico social o que esté relacionado a las humanidades, que diga eso sí es una barbaridad. Yo creo que lo crucifiquemos se vale, ¿no? Porque no hay argumentos. Sí, no, cuando no tiene la información ni cercana, ni los medios posibles, es lógico que se lleguen a esas conclusiones. Sí, que un científico social, un profesional en esa materia, se aviente una puntada así, creo que sí es... Es más, que un científico social te diga sí y no, ya valió. Claro, sí. Es peligroso, ¿no? Este tipo de discursos. Yo creo que cuando la gente que no está metida, ¿no? O sea, que no va a la universidad 8 horas a estudiar ciencia política, se vale que se equivoquen, ¿no? Pero bueno, ya justificamos a los de allá. Claro. ¿Tú qué piensas respecto a esa pregunta? No quiero que la respondas, quiero que me digas qué piensas respecto a esa afirmación o a esa pregunta. Sí, bueno, creo que esa pregunta nace también de una cuestión muy, muy cultural, y qué bueno que están aquí ustedes, que son historiadores, de cómo se construye esta región, ¿no? Es una región de la periferia, ¿no? Regiones que fueron colonias mucho tiempo, saqueadas, aunque algunos digan que no es cierto, sí, hoy Europa y los países potencias son lo que son gracias al saqueo, a las colonias, ¿no? Y creo que tiene que ver con ese discurso muy, muy... ¿Trillado? ¿Cómo lo llamaría? Eurocentrista y muy capitalista también sí, es más bien un discurso capitalista del mérito. Ajá, ¿no? La meritocracia. Si te esfuerzas, te va a ir bien. Entonces la gente en México que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y de repente consigue algo, se la cree. Dice, ok, a lo mejor yo nací siendo pobre o no pobre, pero no tenía yo tanto recurso, pero le eché ganas y me fue bien. Pero a veces no se ponen a pensar que hay muchas condiciones que tienen que ver hasta con la suerte, con coincidencias, con palancas. O con la moral, ¿qué tan capaz eres de ensuciarte las manos? Y la pregunta nace, yo creo, también de la incapacidad que a veces tenemos de reflexionar que vivimos en un sistema que pues es injusto, y que no se le puede exigir a las personas que con puro esfuerzo pues salgan del hoyo en el que estamos, ¿no? Entonces, creo que la pregunta despierta muchas cosas, ¿no? De qué podemos hacer para que nos vaya bien, de si neta existiera la justicia, de si de verdad los gobiernos quieren que seamos iguales, ¿no? Que nos vaya bien. Creo que despierta ese debate, ¿no? De los que tienen contra los que no, ¿no? Y despierta también un debate muy interesante de qué tan legítimo es este esfuerzo, ¿no? De qué tan legítimo es que los empresarios tengan tanta lana, ¿no? Qué tan legítimo es el trabajo de los obreros, de si en serio ellos sostienen nuestras economías. O sea, creo que la pregunta, aunque suene a veces hasta ridícula, muy simple, despierta debates muy, muy interesantes, ¿no? Sí, es mejor plantear esa pregunta en la mesa que estarnos comiendo a la vecina con chismes. Claro, sí. Dicen que no se debe de hablar en la mesa que de política, de fútbol, de religión.
Y pues no sé de qué más, pero yo creo que sí. Sí. O sea, se tiene que hacer. Uno de mis escritores favoritos, teólogo, Charles Spurgeon, precisamente habla de eso. Lamentablemente por causa de que no se habla de política, están los mismos líderes y saqueadores, Claro. dictadores, por causa de que no se habla de religión, hay muchísima gente manipulando a las personas con fanatismo. Sí, es algo que pasa mucho en mi casa, que es como que a veces yo ya tengo harta a mi mamá. Bueno, no harta, siempre me pone atención, ¿no? Pero yo a veces veo como que sí es pesado estarme escuchando y siempre hablando de algo que yo a veces hasta soy muy técnico, ¿no? Porque yo a veces caigo en esta burbuja de pensar que todos están en la escuela escuchando lo que yo, ¿no? Entonces vengo y hablo con mi familia como si estuviera en la escuela y no, o sea, también nuestra chamba tendría que ser hacer discursos más sencillos, Sí. porque hay gente que tiene otras ocupaciones y tú a lo mejor eres politólogo, bueno, pues entonces busca un lenguaje en el que puedas platicar con las personas, ¿no? Y la inteligencia no se va a medir en la capacidad compleja de usar palabras, sino en la manera en la que puedes convertir ese discurso es mucho para bajarlo a tierra. De esta idea que tenemos, yo la apoyo de que ya en la academia los investigadores usan un lenguaje ya más informal. Claro, entiendo que hay un método, ¿no? En toda ciencia y hay que respetarlo y sí requiere cierto nivel de especialidad, claro. Pero si no, ¿de qué manera lo acercas? Sí, pero hay que buscar ya formas más sencillas para que la gente lo entienda, porque creo que como con la política también pasa así con la ciencia y muchas cosas, que la gente no se interesa porque no lo puede entender. No, o sea, uno es estudiante y tiene el tiempo y el recurso de ir a la escuela a lo mejor 8 horas, y en esas 8 horas aprendes un buen. Pero pues un padre de familia que se va a chambear todo el día y llega cansado, pues no le podemos pedir que se sienta a leer lo mismo que uno, ¿no? Que tiene más tiempo, más posibilidad, menos preocupaciones. Entonces creo que pues eso está padre, ¿no? Y creo que ya te contesté sin querer mis razones por las que me gusta tanto escribir y hablar de eso. Porque creo que nos hace falta, ¿no? Que le haces un bien a tu comunidad, a tu familia. Yo le decía a mi familia, pues es que si no somos capaces de hablar aquí de política, religión, fútbol, lo que quieran, pues no lo vamos a hacer afuera, ¿no? Si aquí en confianza no nos sentamos a hablar de las cosas que nos afectan, ¿no? Que ciertamente están ahí todos los días, no lo vamos a hacer en otro lado, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? En las familias luego también hay disputas, ¿no? Que detectas, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con que mis papás me hacían esto y ahora entiendo que no era justo, ¿no? Ustedes me obligaron a estudiar lo que porque no la política emana desde el círculo familiar. Claro, sí. Hay muchos autores que sostienen que la política pues, es un reflejo, o sea, que la organización más pequeña de poder que hay está en la familia, ¿no? Foucault, por ejemplo, piensa más o menos por ahí, ¿no? Y creo que sí es cierto, ¿no? O sea, ustedes vean cómo actúa el papá en la casa, cómo actúa la mamá, los hijos, cómo hay diferencias muy marcadas. Hay un libro, no, la verdad no recuerdo el título, pero después te lo recomendaré. Es precisamente basado en teoría Foucaultiana y narra, ¿no? Cómo se dan las relaciones de poder en cada habitación de la casa, ¿no? ¿Qué simboliza la sala? ¿Qué simboliza el baño, los cuartos? Sí, son diferentes espacios. Exacto, y cada espacio cumple una función de poder. Hay una parte muy interesante que es el comedor, y es cómo se sientan las familias, ¿no? Y eso se ve mucho en México, ¿no? El papá, el hombre en la cabecera, ¿no? Y se le sirve primero, porque es el que lleva el sustento, ¿no? La mujer, en esta percepción muy tradicional, pues casi siempre parada, ¿no? Hasta que se termina de servir. El hijo mayor casi siempre a la derecha del papá y luego sigue el mediano y el chico y así nos vamos. Y eso se refleja en las herencias. Realmente hacemos eso, ¿no? Ajá. Realmente sí somos nuestro propio ejemplo de cómo se estructura a veces el poder, el propio sistema, la política allá afuera. Y creo que está interesante, o sea, por eso estudio lo que estudio y escribo lo que escribo, porque creo que todos los días hay política, hay arte, hay filosofía en nuestras vidas. Y pues hay que rescatarlo. Yo por eso lo escribo, ¿no? De repente me ocurre algo y lo escribo. Sí. ¿No? Porque seguramente si me dio la motivación de escribir en ese momento es porque algo me pasó en el día, que me atrajo la atención. Entonces digo, pues lo tengo que escribir porque algo, no sé qué. A lo mejor no tengo la certeza, pero después ya lo conectarás. Ajá, debió pasar algo que llamó mi atención. Entonces ¿Y qué crees? A mí me pasa porque a veces llevo hasta una libreta ahí junto al coche y aunque yo no vea que estoy escribiendo, pero hago mis anotaciones. Y luego no las vuelvo a leer jamás, pero el simple hecho de escribirlas ya me da como que una seguridad y me lo aprendo más rápido.
Entonces escribir es algo terapéutico, funcional. Bastante, sí. Estoy seguro que la Red Juvenil de Arte, Filosofía, y siempre se me olvida completo el nombre, bueno, la Rejufarc, nace precisamente por este sentir de compartir el pensamiento crítico, de platicar también con más personas acerca de lo que a ti te agrada, y te encontraste con una red de jóvenes y de adultos también que te ha estado apoyando. Me da risa porque me lo han preguntado en entrevistas y me dicen, a ver, el ABC de los libros, el ABC de BookTube, el ABC de los podcasts. Danos el ABC de la filosofía, cómo acercarnos a ella sin morir en el intento. Híjole, recomendar algún título. No, lo que quieras. O el ABC como... No sé, es que el creo ABC que... El ABC y el 1, 2, 3. Yo creo que eso ya es, afortunadamente en filosofía no hay un manual, ¿no? O sea, creo que eso es lo padre, o sea, cada quien Punto número 1, no hay manera. No hay, o sea, no hay regla. Sí. Yo creo que es muy personal y yo lo que recomendaría es como siempre hacer caso a ese instinto, ese sentimiento de, ok, creo que hoy quiero estar solo, creo que hoy quiero acostarme a llorar o quiero escuchar música. O sea, hay muchas formas en las que tú como que te acercas a este sentimiento de querer pensar. Porque la filosofía es eso, pensar, ¿no? Reflexionar, imaginar. Te digo, por ejemplo, yo ya les conté ahorita la anécdota de cómo creo que yo me volví mi propio filósofo, ¿no? Pensando en la muerte. O sea, verdaderamente creo que esa ha sido la preocupación que me ha acompañado toda la vida, la de la muerte, que es la que me puso a pensar. Es un misterio que religiones, pensamientos, ideologías... Sí, la muerte está en todo, todo. Entonces, habrá personas que empiecen a filosofar consigo mismas con otras preocupaciones, ¿no? A lo mejor el amor, ¿no? Yo veo que muchos amigos míos empezaron como a escuchar música, porque la filosofía también es música, claro. O a leer, o a reflexionar más, a hacerse más a dibujar. Críticos. Después una ruptura, o sea, de verdad, porque piensas... Ok, yo vine a este mundo solo, entonces debo tener pareja, ¿no? ¿Para qué? ¿Será para siempre? El buscar encajar. ¿Será solo quiero encajar? ¿Hay algo mal en mí? ¿No? Todas esas preguntas son filosofía en realidad, porque hablan de cómo es tu vida, ¿no? De cómo la quieres llevar, ¿no? ¿Qué otra preocupación? No sé, que te vayas de tu casa, ¿no? Y digas, ok, la familia que es, ¿no? Va a estar ahí siempre, hay que respetarla, ¿no? Muchísimas cosas. O sea, real no creo que haya un manual, ¿no? Simplemente creo que hay que seguir ese instinto de me llama la atención algo, tengo una preocupación, estuve pensando algo, reflexioné, algo me movió y pues así nace. O sea, es una curiosidad, en realidad es una curiosidad. Y esa curiosidad se ve reflejada en varias cosas. Separaste algunos términos. Hablaste de instinto, emociones, pensamiento, pero eso trae reacciones que son físicas, en el mundo físico, en la materia. Aquí hasta separaríamos un poquito la metafísica o el concepto espiritual con el materialismo. ¿Tú qué piensas? ¿La parte física de nuestro ser se manifiesta por nuestras emociones o nuestras emociones se manifiestan por las reacciones físicas que tenemos? ¿Cómo ves esta sinergia? Híjole, esa está compleja porque yo creo que ahí podemos armar debate hasta con biólogos, químicos, ¿no? O sea... Es casi decir, ¿no? ¿Qué es lo primero, el huevo o la gallina? Claro. No, pero ¿es materia o...? Sí, no, y hasta es una cuestión muy religiosa, ¿no? Teológica, ¿no? Hablar hasta de conceptos como el alma, yo qué sé. ¿Quién sabe? Fíjate que hay algo bien curioso que a mí me pasó. Yo tengo, digamos, diagnosticado una especie de trastorno de ansiedad mixta, que es como ansiedad con cuadrillos de depresión, ¿no? No una depresión de que te echas en la cama y lloras, no, sino de que de repente andas bajoneado, no comes bien, no estás preocupado. Y la ansiedad, pues casi todos tenemos ansiedad en un mundo como grado. ¿No? Entonces, ahí no se puede romantizar porque es duro, es difícil, pero todos en cierto momento pasamos por cuadros feos. Claro, y hay mucha gente que dice, no, es que no se autodiagnostique. No creo que sea un autodiagnóstico, es que hay un punto en el que sin necesidad de un médico o un psicólogo tú dices, ok, algo no está bien. No te autodiagnosticas, simplemente dices, no, algo no anda bien, ¿no? Y se manifiesta, ahí es a donde quería yo llegar.
creo sí que lo que nuestro cuerpo hace, o sea, lo físico sí es un reflejo de lo que pensamos y sentimos, porque precisamente cuando a mí me llama la atención todo esto de la filosofía y estas cuestiones, yo desarrollé ansiedad, o sea, empecé a tener problemas gastrointestinales, que no duermes bien, de repente que tengo la maña de temblar mucho la pierna, o sea, es una maña que tengo desde chico, y cosillas así, o sea, creo que tu cuerpo también resiente mucho tus emociones, yo diría de hecho, hay que estadísticas que mencionan cómo en tiempos de pandemia la depresión creció bastante, enfermedades también. Y ahí te va, en países como Suecia, Noruega, estos nórdicos que en realidad ya no tienen hacia dónde desarrollarse porque son lo top, su problema de salud pública ya no es que muertes por cáncer o diabetes, hipertensión o yo qué sé, como aquí, ¿no? Que aquí ciertamente, aparte ahorita del COVID, tenemos que lidiar con que somos obesos, que tenemos diabetes, desnutrición, anemia. Sí. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? En estos países ya tienen tan satisfechas, digamos, esas necesidades personales, físicas, ¿no? Que les da tiempo ya de ponerse mucho a leer, a hacer actividades. Y de repente en estos países su principal problema de salud pública fue el suicidio. Ok. No, o sea, porque yo me imagino que en algún punto ya lo tienen todo. Bueno, nunca lo tienes todo, sí, ¿no? Pero ya son estables en materia de salud, educación, no les falta quizá vivienda, lo que aquí anhelaríamos, ¿no? Y yo creo que llega un punto que ya lo tienen tan dominado eso, que les da tiempo de pensar, de estudiar, yo qué sé, y lo resienten ya mentalmente, ¿no? Entonces ya tienen como este privilegio ya de que su preocupación, o sea, ¿qué voy a comer mañana, no? Su preocupación ya es filosofía, ya es reflexionar, y fíjate qué brutal es que ahora ellos tienen ese problema de que ya la vida no les sabe rico, ¿no? Sí. Y se están suicidando. Que me he encontrado con personas, tú conoces un poquito de mi historia también. Y a veces cuando me iba yo de misionero o estudiaba teología, hay gente que decía, no, a mí no me metan ideas, porque así como estoy feliz. Sí. Y no pasa solamente en pensamiento religioso, pasa en todo tipo de pensamientos. Hay gente que dice, no, yo ni quiero escuchar, porque quiero seguir teniendo paz mental, quiero seguir estando tranquilo. Es como esta frase bien trillada, me imagino, creo que sí está en un libro, ¿no? Esto de, o lo menciona algún autor de que mientras más sabe uno, más triste, ¿no? Y mientras menos sabe, más feliz. No recuerdo quién lo dijo. Bukowski. Pero creo que qué feo que no nos acordemos en este momento, pero la capacidad que tiene el ser humano de tener un vasto conocimiento es su capacidad también de enfrentar ese tipo de dolor. Sí. No recuerdo, ya luego se las dejamos aquí abajito en un comentario. Sí, pero tiene razón, es Bukowski. Y, o sea, creo que está trilladísima, ¿no? La frase igual, pero tiene algo de cierto, ¿no? Sí, cuando tú empiezas a leer, reflexionar, estudiar, te topas con realidades, porque son eso, o sea, son realidades, ¿no? Y pues te entristeces, ¿no? Claramente cuando no sabes de algo que te hace daño, no te afecta, ¿no? Sí. Eres feliz. Pero igual, yo siempre he creído, te digo, porque yo soy muy nietzscheano y soy de esta idea de, a mí me encanta esta frase, igual, es que yo soy muy malo para recordar los libros donde vienen, pero es esta frase donde él dice que si no conocemos la disciplina del sufrimiento, ¿no? Y dice que todo lo que tiene el hombre de astuto, de fuerte, de orgulloso, de ágil, lo ganó gracias al sufrimiento. Y creo que eso es cierto, ¿no? O sea, cuando el humano aprende a sufrir y vive tragedias como esta, por ejemplo, esta pandemia, se hace fuerte, ¿no? Aprende muchas cosas. Sí, ahí está Víctor Emil Frankl con la resiliencia, la logoterapia. Exacto. Que el otro día, creo que con Noé platicaba, ¿no? O sea, lógicamente, Víctor Emil Frankl sacó muchos pensamientos sabios de estar en un campo de concentración, pero porque ya era un psicoanalista, o sea, no iba a reaccionar de la misma forma a algún campesino, un obrero, que él siendo doctor en psicología. Entonces, justo, o sea, desde esa perspectiva creo que sí nos puede hacer infelices a veces saber cosas, ¿no? Que estábamos mejor sin saber. Sí. Pero hay un costo que pagar también, ¿no? Si queremos que este mundo sea mejor después, ¿no? Y creo que esa es también como una idea que yo tengo muy arraigada de, ok, a lo mejor sí vamos a sufrir, sí nos va a costar aceptar ciertas cosas, pero creo que si nos vamos abriendo a explorar el mundo, a analizarlo, a no quedarnos callados,
ya las futuras generaciones a lo mejor tendrán un mundo muy difícil, porque creo que cada vez se va haciendo más difícil, pero igual ya hay una esperanza, ¿no? De que traigan como una vena ya más rebelde, esa chispa que dice él, ¿no? De ya no dejar pasar por alto nada, ¿no? Que todo lo estemos observando, cuestionando, etcétera, etcétera. Y pues, o sea, creo que la única esperanza del ser humano pues va por ahí. ¿Qué opinas del egoísmo? Porque precisamente en lo que estamos hablando de dejar herencia de sabiduría. Recordamos como historiadores o como amantes de la historia la Biblioteca de Alejandría, que muchos dicen, si la Biblioteca de Alejandría estuviera en servicio, estaríamos más elevados. Pero bueno, hoy tenemos mucho conocimiento, hoy las redes sociales, aún con sus limitantes, pues te ofrecen ciertos temas de interés, pero igual tú puedes investigar, indagar, estudiar, experimentar. Sin embargo, pasa en los trabajos, a veces termina una administración pública y se llevan todo, destruyen todo, porque no, que al que llegue le cueste lo mismo que a mí me costó. Por eso te pregunto qué opinas del egoísmo, porque deberíamos romper con el sentimiento egoísta para que las siguientes generaciones aprovechen lo que estamos aprendiendo en este momento. De hecho, ese es uno de mis deseos al hacer este podcast, que se quede y para la historia, y que lo que estemos aprendiendo lo aprendamos juntos y lo compartamos. Pero no todos piensan así. ¿Tú qué opinas? No, pues creo que sí es un problema estructural grandísimo de muchos años y que tiene que ver con cómo nos organizamos. Y sí, bueno, por ejemplo, si hablamos de egoísmo como concepto, pues hay muchos, ¿no? A mí me gusta mucho cómo habla de egoísmo Erich Fromm, por ejemplo. Cuando Erich Fromm en El arte de amar dice que no podemos a veces llevar a cabo la práctica del amor, porque para él es una práctica, tiene que ver con ese egoísmo, ¿no? Y dice Erich Fromm, lo que pasa es que a este mundo llegamos solos. Entonces él desarrolla un concepto bien interesante que es el separatismo, algo así. Separatidad. Dice, lo que queremos los humanos a través del amor es vencer la separatidad, que es este sentimiento de saber que venimos solos y que estamos separados de todo, a pesar de que estemos juntos, ¿no? Irónicamente. Sí. Pero tú sabes como ser humano que llegaste solo y que te vas a ir solo, ¿no? Entonces dice Erich Fromm... No, y en todo momento estamos tratando de sobrevivir. Sí. Entonces dice Fromm, cuando tú amas maternalmente, paternalmente, o cuando amas sexualmente a una pareja... Filos. Exacto. Buscas eliminar ese sentimiento de separatidad, ¿no? Incluso habla mucho de las relaciones sexuales, a veces como algo dañino cuando no hay un sentimiento de amor bien construido, porque dice... Ok, tú puedes de repente tener sexo con alguien que acabas de conocer o que más o menos conoces, pero que no hay todavía una práctica bien establecida de amor, ¿no? Habrá una conexión sexual, sí, probablemente tengan química, pero cuando terminen, el sentimiento de separatidad va a regresar. Otra vez vas a estar solo, ¿no? Vas a voltear y va a ser una desconocida de nuevo. Entonces creo que, y menciono a Fromm, porque está interesante esto, ¿no? O sea, el ser humano... le cuesta construir lo colectivo porque sabe que se va a ir de aquí solo. O sea, verdaderamente, a veces lo más que hace un ser humano es velar por lo que le va a dejar a su familia. Ajá. ¿No? Porque es como... una línea directa. Y eso porque sabe que su sangre ahí va. Y siendo utópicos, porque igual hay gente que o sea, las familias no son intachables. De hecho, creo que son de lo más conflictivas, de hecho. Pero es cierto que si un humano de repente suelta ese sentimiento... y dice, ok, creo que podemos trabajar colectivamente es con la familia. Porque los demás se vuelven desconocidos, aunque sean amigos y lo que quieras, tú siempre ves por la familia y hasta ahí. Entonces creo que al humano le cuesta también construir colectividades sanas, ¿no? Ha habido intentos, ¿no? Pero, por ejemplo, estas ideas muy políticas como el marxismo, ¿no? O todas estas teorías económicas que en realidad hablan de lo colectivo, no nos dan las respuestas que necesitamos, ¿no? Diría por ahí un catedrático que tengo en la universidad que le gusta mucho citar a Rancière, ¿no? El profe Juan Carlos, le mando un saludo. Es que la política ahora no es como que esté aquí, ¿no? Dice él, lo que vivimos es un orden policial,
¿no? Y ese orden policial es todo lo que vemos, ¿no? La politiquería, ¿no? Los presidentes, los candidatos. Y pensamos que por ahí viene el cambio, pero dice, no, eso no es política, ¿no? O sea, la política es más bien como una falla en esa Matrix, Ajá. donde la gente entra y empieza a ver discusiones nuevas formas de participar, y entonces es algo distinto, ¿no? Ya no es que a fuerza un partido y una elección y por ahí, ¿no? La política tendría que ser un espacio de discusión aparte, o sea, como afuera, y por ahí ir construyendo. Yo creo que así pasa también con nosotros, que de repente queremos cambiar las cosas desde lo que hay, ¿no? Yo creo que ahí entra lo creativo que puede ser el ser humano y hay que buscar. Sí, de lo particular a lo general. Exacto, hay que buscar nuevas formas de organizarnos. Lo comunitario a mí me llama mucho, o sea, me gusta mucho. Sí, eso. Por eso la lo hemos Rejufac, por explorado ejemplo, ¿no? aquí. Porque hemos visto que el trabajo colectivo funciona cuando las personas tienen una motivación en común. Ayer le mandaba mensaje a un chico que lo veo agüitado porque le han salido mal algunos proyectos y me vi reflejado en él. Yo creo que todos. Porque él ahorita anda bloqueando a todos, está presionado, no sé si tenga deudas, pero es muy bueno. Y me gustaría hasta tenerlo aquí pronto, pero lamentablemente se ha cerrado y también lo comprendo. Sí. Porque precisamente los que nos dedicamos a todo esto, el arte, la cultura, el pensamiento crítico, pues hay que ser sinceros, es más invertir que ganar. Claro. Y piensas en los demás lejos que en ti. Y se nota, eso se nota cuando quieres apoyar a los demás. Y duele saber que pues no todos están en esa misma sintonía. Sí, claro. Y duele saber que aún siendo poquitos luego nos agarramos del chongo. Ni Cierto. que fuéramos tantos, dice un dicho que está muy bien dicho, arrieros somos y en el camino andamos. Y pues lamentablemente si todos pensáramos colectivamente, los que nos dedicamos a la promoción y difusión cultural, podríamos avanzar mucho más. Y quiero conectar lo que dijiste hace rato con lo que estamos diciendo en este momento. Hablaste de la familia y hablaste del reflejo que es en la actividad política, social, cultural y hasta en el constructo político que vivimos, la manera en la que se administra hoy nuestra sociedad. Con Noé, el otro día veníamos platicando de que somos un porcentaje muy pequeño, él y yo y hasta el Pardo, y no sé si tú también. Pero el hecho de tener a papá y a mamá en casa es un privilegio, y así nos llamen conservadores y lo que quieras, que pensemos que esa es la familia ideal. No, todas las familias son ideales, todas funcionan, son diferentes tipos de familias y cada una funciona de distintos modos, pero funciona bien. Sin embargo, esta familia tradicional, que muchos la llaman, no todos la tienen en casa. Sí, de hecho. No tienen papá, no tienen mamá, es difícil ya ver, nosotros como docentes también, a veces tan solo con hacer un diagnóstico te das cuenta que del 30 alumnos, 25 pues no tienen esa estructura familiar tradicional. Sí, ¿no? Es como esta de yo no confío en los que todavía viven con sus dos papás, ¿no? Ajá, sí, sí. Realmente sí. Y hay que ponernos en los zapatos de quienes no, porque no manches, o sea, yo tengo 31 años, 32 años, paso a ver a mis papás me siguen apoyando, mis papás me siguen aconsejando, mis papás me siguen regañando, probablemente no tengan el control total de mi vida, pero siempre estoy como que, no manches, hay una figura ahí. Claro, sí, de autoridad. Sí, y la agradezco, pero cuando esta no está, también se verá reflejado en cómo ven la política las personas. Híjole, es bien complejo, sí, yo creo que la familia tradicional, ahí está, ¿no? Todos la conocemos. Y no somos pecadores por haber nacido en una familia así, ¿no? No, somos claro. Privilegiados y Claro, de hecho uno saca hay que ver eso con madurez. Y reflexiones muy interesantes de ese tipo de familia, ¿no? O sea, puedes cuestionar ahora por qué las parejas modernas ya no duran, ¿no? Y yo creo que una feminista diría, bueno, es que ya se está rompiendo también ese ciclo de la mujer sumisa que soporta todo del esposo y que no lo deja. Y está bien. Y está bien, ¿no? Creo que habla también de una evolución social. Es cierto, yo creo que hoy muchas parejas se divorcian porque ciertamente ya hay mujeres profesionistas o que trabajan
Y pues a la primera, ¿sabes qué? Pues ya no necesito que tú me estés manteniendo, ¿no? O sea, yo puedo vivir mi vida plenamente sola y pues adiós, ¿no? Creo que también hay más conciencia sobre los niños que a veces pueden ser más felices con padres divorciados que juntos, pero que ya no se quieran. Sí, porque dicen, ay, seguimos juntos por los niños, pues sí, pero ¿qué ejemplo le estás dando? Y justo creo que eso responde a la pregunta, ¿no? O sea cuál sea la familia y lo que vea el niño o el joven, va a haber figuras de autoridad y va a haber expresiones políticas, sea cual sea la familia que le toque, ¿no? O sea, por ejemplo, ha de ser bien interesante una familia donde haya 2 papás, 2 mamás, ¿no? O sea, cómo se construyen ahí los roles de género, ¿no? O sea, que están tan arraigados. O si son necesarios. Son necesarios, ¿no? O no lo son. Fíjate que esa analogía es bien interesante porque si nosotros encontramos un hogar con 2 mamás, voy a irme primero con 2 mamás, quizá con 2 papás, ¿no? Y el hogar es exitoso, ahí tenemos una posible respuesta de reorganización política. Así ¿no? es. Es como, ok, encontré una familia que no tiene un papá varón, biológicamente hombre, digámoslo así, y una mujer, ¿no? Son 2 mujeres. Ya el género, es que es un revoltijo hablar de género, porque hay muchísimas expresiones de género y a mí se me hacen válidas. Sí. Pero vamos a hablar ahorita desde lo más básico que podemos, ¿no? Para no hacerlo muy complejo. 2 mujeres y 2 hombres. Si encontramos familias que funcionan, que son funcionales y se componen de 2 mujeres o de 2 hombres, o solo una mujer, una mamá soltera, o solo un papá, creo que lo podemos trasladar también al pensamiento político y decir, hay otras formas de organizarnos, ¿no? O sea, sí podemos romper la figura que hemos conocido toda la vida y buscar otras formas. Es más, con madurez, arriesgándonos más, los jóvenes menos adoptados son los discapacitados. Ciertamente, sí. Y a las personas... Y los de mayor edad también. Y aparte, y a las personas que menos se les da la oportunidad de adoptar, también son a los discapacitados. Sí. Y pensaríamos, híjole, es que se les complica más. No, también, si vemos matrimonios exitosos, familias exitosas, de personas con discapacidad, es un reflejo de lo que podría ser una reorganización política. Fíjate también. Que en Facebook la otra vez vi como una historia de un señor que tenía síndrome de Down y que sacó adelante a 1 o 2 hijos, no sé. La verdad es que no pude consultar si era verídica la fuente, pero recuerdo que algún profesor, después de que yo vi eso, mencionó un caso similar y me imagino que era hasta el mismo. Pero igual ahí, ¿no? O sea, personas que hemos estigmatizado tanto, ¿no? Como que son menos capaces, porque hay que decirlo como es, ¿no? Se les considera como vulnerables, que hay que cuidarlos, y bueno, ciertamente quizás sí necesiten apoyo, ¿no? Pero este tipo de personas de repente con esos problemas de salud, que de repente ves que solo salen adelante, dices, ok, están quebrando también un orden, ¿no? O sea, es quebrar eso que mencionaba hace rato de ese orden policial, ¿no? Y quebrárselo a todos, porque somos nosotros los que conceptualizamos el deber ser de las cosas. Sí, entonces creo que sí, que haya esas rupturas nos dicen mucho de cómo tenemos también que ser más creativos, ¿no? Buscar nuevas formas. Por eso te decía, hay que pensar en nuevas formas de organizarnos, de construir comunidades, colectividades que sean sanas, que se vean motivadas por las mismas razones, ¿no? Y creo que eso nos puede dar más o menos esperanza. A mí me gusta mucho ver los casos de comunidades indígenas o tribales en África, por ejemplo, que tienen sus propias formas de organizarse, ¿no? Por ejemplo, aquí en Oaxaca, que hay varios municipios que eligen representantes por sus costumbres, o sea, y el INE no puede hacer más que apoyarlos en su proceso y ya. Eso es bueno, porque muchas veces esas comunidades son muy exitosas, ¿no? Sí. Pueden tener problemas, y aquí son temas bien sensibles, ¿no? Por ejemplo, muchas de esas comunidades tienen problemas como, de violencia de género, ¿no? Del rol que cumplen las mujeres, donde todavía a veces se les vende, ¿no? Son moneda de cambio entre familias. Yo creo que esos detalles sí nunca hay que dejar de verlos con desconfianza, ¿no? Hay que verlos también con cuidado, pero es cierto que también esas comunidades han resuelto problemas que nosotros no hemos podido, ¿no? Con este sistema que aplaudimos y que vemos como un manto sagrado donde todos participamos, ¿no? Y que ahí vamos. Y que puedas comprar un Audi bonito, ¿no? Bueno, yo no puedo, no sé quién pueda, pero
está padre, o sea, creo que eso es la filosofía también, ¿no? O sea, buscar por otro lado. Sí. Y está bien difícil, ¿no? Porque con la cantidad de filósofos que ha habido ya en la historia, pues dices, ahora, ¿qué pienso, no? Sí. O sea, ¿qué queda por pensar que sea nuevo, ¿no? Ajá. Pero también está padre que alguien ya yo lo haya pensado, porque a lo mejor ahora ya no funcione, ¿no? Sí. Y haya que reinventarlo. O algo que dejó de funcionar un tiempo puede volver a funcionar. Por ejemplo, en el caso del marxismo que dice Slavoj Žižek o Žižek, creo que sí se pronuncia así, que la mejor forma de ser marxista hoy en día es ya no serlo. Ajá. ¿No? Porque el marxismo tradicional ya no se ajusta también Sí. a los... Fíjate que Sí. a mí me gusta mucho usar referencias teológicas, pero precisamente en un pensamiento teológico menciona que hay que tener cuidado con los vientos de moda o los vientos temporales, porque si de repente ves que la corriente ya te va arrastrando a eso y la corriente social, dices, ah caray, algo anda mal, Sí. algo anda mal, debo salirme tantito, observar desde afuera y ver si la masa está corriendo como debería o simplemente se está volviendo en parte Exacto. del show. Sí, entonces, pues creo que, y damos otra vez en el punto central, ¿no? Que la filosofía es muy de pensar, de ser creativo, de imaginar. Y el ser humano ciertamente también es sueño, es esperanza, es inocencia, a veces hasta ingenuidad, ¿no? Sí. Porque a veces nos esperanzamos en cosas que sabemos que no van a pasar. Pero ahí está un mínimo de esperanza. Creo que eso nos da vitalidad y eso es lo que también nos hace pues filósofos a todos en cierta medida, ¿no? ¿Qué planes vienen para ti de aquí en adelante, Gersa? Híjole, pues ahorita Cerraste la Rejufarc, unos vamos a les descansar sorprendió, otros un rato, a otros les alegró a lo mejor, ¿no? O a algunos no otros les importa. lloraron, pásenle un papel. No, pues de momento, obviamente, ¿no? Yo creo que este es un sueño juvenil que muchos tenemos, pues ya acabar la universidad, que es como que lo que desde que entras al kinder es la meta, ¿no? O sea, es lo que vas persiguiendo. Ya casi, ¿no? Falta este año nada más, entonces creo que eso está feo porque a esta edad como que igual ya te empiezas a preocupar por ya ir buscando un trabajo, ¿no? Estabilizarte también. Creo que me voy a dar ese lujo de tratar de ser un adulto que se preocupe por esas cosas, pero por la época, ¿no? Porque ya voy a egresar, ¿no? Creo que es necesario centrarme un poco en eso, pero no, ciertamente ahí están mis aspiraciones, ¿no? No he podido, pero me gustaría ya aventarme por ahí un libro, porque creo que es necesario escribir un libro estando joven todavía, o sea, a esta edad que tengo, donde todavía hasta me siento un poco adolescente, creo que lo tengo que hacer, porque si quiero... El Führer decía que hasta los 29. Sí, no, porque a lo mejor puede estar mal escrito, y esto es algo que me gustaría compartir con todos, o sea, escribir no es garantía de que lo vas a hacer bien. Sí. Pero escribir en el momento que quieres escribir sí es garantía de que vas a plasmar una visión única. Sí, y de eso se trata. Porque en una semana, un mes o un año ya no vas a pensar igual y ya las cosas no van a ser igual. Entonces hay que escribir en el momento que así lo desees, porque vas a dejar registro de algo que estaba pasando, que eras o que sentías. Y al final de cuentas eso es lo que nos ayuda a construirnos, ¿no? Y lo pueden ver en cualquier escritor o filósofo que generalmente su obra cambia mucho de la primera a la última. Incluso muchas veces ellos mismos sobre su obra se retractan de las primeras. Y eso que son éxitos a veces. Entonces... Y luego de la que se retractaron es la más famosa y es por la que son conocidos. Sí, a muchos. Es como hoy mis alumnos me dijeron, profe, ya vimos su canal. Y yo, qué chido. Sí. Vimos el del Viborón. Y así, ese video no. Pero pues ni modo de borrarlo, tiene un buen de vistas. Entonces creo que viene eso para mí, el concentrarme en acabar la carrera, que es algo que siempre me ha gustado, o sea, le he metido mucha pasión. También creo que es una recomendación que, bueno, se vale que se preocupen por el futuro igual y encontrar algo a lo mejor que les dé estabilidad, pero también si les apasiona, por lo menos felices iban a hacer, ¿no? Eso. Y nada, después yo creo que vendré a escribir, que es lo que siempre me ha motivado, y la Rejufarc pues, tiene que volver en algún momento, ¿no? Porque no es nada más como de cuando yo pueda, o sea, es un proyecto que se tenía planeado se quedara aun cuando yo ya no entre en esa categoría de joven, ¿no? Quiero que la red siga siendo de jóvenes, ¿no? Porque hay un plus, hay más tiempo, más energía, no es algo que yo ahorita puedo seguir haciendo, pero en 10 años ya no será igual. Pero pues ve, o sea, los clubs Rotarac,
están conectados con personas maduras y personas jóvenes, claro. puede evolucionar y puede evolucionar. soltar también. Y entonces sí, volverá cuando tenga que volver, porque también yo soy de la idea de que hay que hacer las cosas, no a las prisas, no como por obligación. Esa red nació muy de motivaciones personales, de echarle ganas porque me gustaba, entonces pues, quiero que siempre sea así, no como porque, es que quiero que no desaparezca, no. Sentí de repente que ahorita ya no había mucho que ofrecer, y dije, ok, vamos a descansarla en lo que reinventamos, ¿no? Y creo que eso está bien, porque garantiza que cuando un proyecto exista bien. Bien. Y eso creo que, sin intención de ofender a nadie, pero creo que a estos grupos que nacen, que son juveniles, pero que nacen de los partidos, por ejemplo en campaña, que son como 20,000, dice por ahí el mismo profe que cité hace rato, Juan Carlos, que son más colectivos jóvenes que jóvenes ya, ¿no? Entonces, creo que muchas veces no nos regalan cosas interesantes porque están ahí, porque tienen que estar, ¿no? Y yo creo que eso no es lo que debe no se trata de cubrir un espacio, nada claro, más. sí. ¿No? Entonces, sí, un proyecto siempre tiene que nacer de la iniciativa, de la verdadera convicción y de rodearte de gente que tenga las mismas motivaciones, ¿no? Que lo haga por gusto, ¿no? Sí. Siempre he criticado mucho a la gente que hace todo por dinero, ¿no? O sea, sí, tú puedes ser profesionista y a lo mejor tu familia invirtió dinero y yo sé que hay sacrificio detrás de sacar tu profesión, ¿no? Pero vaya, ¿no? O sea, la vida es más que hacer el súper de lunes a viernes. Entonces, si tú no tienes la capacidad como profesional de a veces hacer cosas por gusto, por pasión, por ayudar, eso creo que nos convierte en profesionistas mediocres. Entonces, yo creo que los colectivos sí deben de funcionar mucho del interés y la motivación más que lo económico, cosas así. Bueno, yo sí soy muy, muy crítico en ese sentido porque he vivido experiencias así, no en la red, creo que siempre fue muy sano ahí, pero en otros lados lo he notado, entonces creo que es la crítica que les haría y que hay que cambiarlo, ¿no? Para que podamos construir lo que vuelvo a mencionar. Para que podamos crecer. Comunidades y colectividades más sanas y que dejen de verdad cosas más interesantes. Pues Gersa, ha sido un privilegio poder tenerte en Cilofanáticos Podcast, gracias al público que ha estado con nosotros, gracias al buen Noah Hort, gracias al Pardo SR388, por favor no nos hagas grabar este capítulo de nuevo. Que vamos de nuevo. No, ¿qué creen? Sí salió, espero que sí. No. Parece que espero de verdad que si lo estén escuchando. Y pues ya lo saben, chicas, chicos, si quieren más videos así, comenten, discutan con nosotros también. Se trata de eso, de aprender. Déjenos sus conocimientos. Si en algo pues nos falta información, es el momento. Escriban allá abajito qué piensan, qué sienten, cómo ven que la filosofía esté plasmada en los jóvenes, esté en tema de conversación. Eso nos encantará. Mensaje para despedirte, querido Gersa, de la banda. Micrófono y cámara son tuyos. Okay, pues nada, fue un gustazo estar acá, es interesante, ¿no? Siempre se disfruta mucho hablar de lo que a uno le gusta, ¿no? Creo que se puede notar que a mí me gusta mucho. Nada, un mensaje, pues ya se está acabando la pandemia, entonces creo que este es un buen momento, o sea, yo creo que es el momento más cumbre que han tenido por lo menos 2 o 3 generaciones, estoy hablando hasta de mis abuelos, de filosofar. O sea, de verdad esto que ha pasado ahora es algo que impactó por igual al más viejo de nuestra casa y al más joven, ¿no? O sea, es algo que no le había tocado a nadie en nuestras familias. Sí, imagínate los libros de historia dentro de 30 años. Entonces creo que este momento es el ideal para repensar muchas cosas de la vida, lo que sea, porque ya vimos que se nos puede ir en un instante esta historia que se llama vida, ¿no? Entonces, este es el momento, ¿no? O sea, filosofar es sano, puede ser frustrante, puede provocarnos lo que yo decía de depresión y muchas cosas, pero creo que es necesario, ¿no? Creo que está chido preguntarnos qué hacemos aquí. Y nada, esa invitación a que filosofen, que lean y que hagan siempre lo que les gusta, ¿no? Eso los va a llenar.
Y pues nada, entender también que el mundo no es de gente intachable, de cosas intachables. De repente creo que estamos viviendo una era de lo políticamente correcto. Creo que es muy bueno lo progresista, ¿no? De la inclusión, ¿no? Ya sea en comunidad LGBTI, de QQQ, no sé cuántos más. Dígase, movimientos estudiantiles, feminismo, lo que sea. Pero nunca perder este hilo de que nunca vamos a ser perfectos. De repente creo que estos movimientos que apoyo, porque yo también soy progre, nos estamos desviando y llegamos a pensar que el mundo va a ser perfecto algún día, y eso no va a pasar, ni en el mejor de los sueños, ni la mejor de las historias. Entonces, les digo, soy muy nietzscheano, aprender a vivir con ese sufrimiento, esa angustia, ese entender que el mundo nunca va a ser perfecto, y ahí nace la filosofía. Eso nos va a ayudar a ser más sanos con los demás, a entender que se pueden equivocar, que puede haber malos ratos, buenos ratos, y si nosotros vemos el mundo como es y no como creemos que debería ser siempre, vamos a ser mucho más objetivos para construirlo, ¿no? Si tú sabes cuáles son los materiales que tienes para hacer tu casa, la vas a hacer bien, pero si no sabes ni de qué es, se te va a caer, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje: filosofen, no tienes que ser licenciado en filosofía para filosofar. Y si necesitas ayuda, pues ahí en internet hay tutoriales, seminarios, ve y pregúntale a un profe, a la gente que ves que le interesa. Siempre va a haber alguien que te puede explicar, ¿no? Y no está mal preguntar, está bien ser curioso, y eso está muy chido. Y no verlo, no estigmatizarlo, y no ver con malos ojos a la gente que es así, ¿no? ¿No? Como que no excluir a alguien que de repente quiere filosofar, que en una peda, en una fiesta quiere hablar de algo serio. Pues vamos a hacerlo, de repente también está chido, ¿no? Bueno, si están ligando, no vayan y les hablen de Hegel, ¿no? Pero de repente está bien hacer esto, ¿no? Entonces creo que vamos a seguir haciendo esto. ¿Cómo es que se llama tu profesor? Juan Carlos Hernández. Hola, Juan Carlos. Quería hacerlo. No, Juan Carlos Bodoque. Hay que invitar a tus profes. Pues Gersa, ha sido muy chido tenerte aquí con nosotros. No lo olviden, chicas, chicos, si quieren al Gersa de nuevo, déjenlo en los comentarios. No lo olviden. Mi nombre es Rodo Cielo Fan, ahí está el Noah Hort, Pardo SR388. Los miembros. Cielo Fanáticos Podcast. Siempre los miembros del canal presentándose en cada video. Sin ustedes no tendríamos buenos micrófonos. Gracias por todo. No lo olviden, yo soy Rodo y este es su canal. ¿Quién dijo que no se podía viralizar con libros?